004. La preocupación. Este lado quiere ocuparse de cómo el ego del hombre es influenciado durante su vida y cómo contrarrestar, para frustrar estas influencias. Debemos reconocer que el ego humano no es el único que actúa en la vida cotidiana. El ego, en general, no es consciente de las fuerzas que actúan en él y por esta razón, durante su vida, más bien sufre estas influencias y sigue siendo la víctima feliz o infeliz. Si el ego está influenciado por fuerzas negativas, es decir, por egos que están en planos invisibles y le comunican sus pensamientos, el ego está en un muy mal estado, porque es incapaz de discernir el origen real de los pensamientos que pasan a través de su cerebro. En tal caso, el ego puede ser llamado a cometer actos muy serios o menos serios, pero también actos que pueden manchar su vida y reducirla a una existencia a menudo muy dolorosa. El ego humano es una presa muy fácil de las influencias externas. Si estas influencias son de origen luminoso, si estas influencias son buenas, el ego, una vez más, no se da cuenta de su origen, pero al menos estas influencias le permiten vivir una vida que irá cada vez más hacia el orden, la organización, el desarrollo y la emancipación de la personalidad. Pero si el ego está influenciado por inteligencias que tienen el poder de la comunicación sobre él y de las cuales es ignorante, en ese momento el ego debe en algún momento darse cuenta de la naturaleza profunda de estas influencias, y aprender por una psicología más amplia, más profunda, más real, para combatirlas con el fin de eliminarlas. El ego no es, como él cree, un agente libre. Está influenciado por todos lados, por no hablar de las influencias materiales. Pero también está influenciado por planes de los que no tiene conocimiento ni conciencia. Y son estas influencias las más perniciosas y peligrosas, porque corren el riesgo de limitar la acción puramente humana y de obstaculizar la acción inteligente por parte del ego, en cuanto a las acciones que debe realizar en el plano material. Hemos examinado este problema un poco en los seminarios, y en los meses y años venideros lo estudiaremos en profundidad. En primer lugar, me gustaría decir aquí y también me gustaría situarme en el nivel de las influencias negativas, más que en el de las positivas, que me gustaría situar el problema aquí de una forma muy clara y clara. El ego del hombre, según su vibración, según la naturaleza del alma con la que está en conexión, corre el riesgo, especialmente hoy, de ser perturbado por fuerzas que vienen de otros lugares y que pretenden retrasar la evolución del hombre y la evolución del planeta. Estas fuerzas son muy poderosas, son muy grandes y su alcance es muy amplio, todo el planeta está amenazado. Y solo el hombre, como individuo, puede evitar el efecto nocivo de estas fuerzas sobre su ego, e indirectamente sobre su personalidad, si quiere. Un día puede salir libre de la acción planetaria de estas fuerzas, y descubrir en sí mismo un centro de realidad del que pueda extraer luz, fuerza y orientación. Debemos ver sin más demora que hay hombres, mujeres y niños que están infectados por fuerzas negativas y que no se dan cuenta de ello. Ellos no son conscientes de ello. Debemos entender que estos hombres, mujeres y niños necesitan ayuda. Pero también debemos darnos cuenta de que el mundo es un lugar vasto y que los medios son limitados. Pero también debemos darnos cuenta de que ahora tenemos el poder de diseminar por todo el mundo, por los medios modernos que poseemos, la información necesaria para ayudar a ciertos grupos de personas a comprender el misterio del ego, el alma, la personalidad y las posibles relaciones entre el ego y los planes invisibles, que pueden dañarlos y hacer sus vidas absolutamente dolorosas. Tan pronto como el ego comienza a crecer y desarrollarse en el nivel material, es incapaz de captar la realidad que le es propia, debido a la memoria que posee, porque al encarnarse ha perdido esta memoria. De modo que el ego entra en un mundo material totalmente desamparado, incapaz de darse cuenta de la realidad, incapaz de recordar los mundos anteriores, incapaz de situarse en relación con estos mundos, y automáticamente sujeto a las influencias que estos mundos llevan en el espacio y tiempo de su existencia. Se trata de una situación absolutamente terrible que se corregirá. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que esta situación era parte de la involución, y es por eso que hoy el ego debe saber. El ego debe comprender y estar dispuesto a aceptar las realidades más grandes, para poder liberarse de una vez por todas de las influencias perniciosas que le llegan de los mundos paralelos, y que a menudo influyen en él de tal manera que, sin el poder del discernimiento, da por sentado y a menudo codifica en su vida como valores morales. El peligro es muy grande y el hombre no es consciente del peligro. El hombre no se da cuenta del peligro. Y sin embargo, este peligro amenaza a todo un planeta, riesgos que llevan a la ruptura de una civilización, y también riesgos que llevan a la pérdida a seres sensibles, perceptibles, grandes hombres. Porque en algún momento de sus vidas, ya no pueden soportar el peso de estas influencias, que constantemente están librando una guerra taimada en sus mentes, una guerra que ya no dicta la razón,
sino la irracionalidad. Porque hoy los asilos de los locos están llenos de aquellos hombres que no son capaces, por sí mismos, de comprender el misterio de su ego y de liberarse, por sí mismos, de las influencias y fuerzas que actúan en ellos. Porque hoy hay tantos hombres, tantos científicos, tantos psicólogos, tantos psiquiatras que tratan de liberar al hombre de sus enfermedades, de sus males. Porque la situación se ha vuelto totalmente irreal, totalmente ridícula. ¿Has visitado alguna vez alguno de estos lugares? Sería una experiencia profunda ver a estas personas totalmente desprovistas de medios, ver en ellas la fuente, el origen de su situación mental, ser incapaces de discernir entre la verdad y la falsedad, la realidad y la ilusión. Y sin embargo, a través de tu experiencia, de tu lectura, de tus contactos con los hombres, has logrado acumular un cierto conocimiento que pueda arrojar claridad sobre ti mismo, de modo que estas influencias se vuelven casi imposibles para ti. Tienes una oportunidad, una gran oportunidad para ayudar a un gran número de personas a entender los mecanismos ocultos de estas influencias. Y es por eso que quiero, en los próximos meses, explicaros en profundidad, en gran profundidad, la realidad oculta de estos mundos paralelos donde los egoísmos, que en el pasado fueron hombres, tratan de influenciar, penetrar en la conciencia humana, para retrasarla en su beneficio personal. Se trata de comprender el peligro que amenaza a la humanidad, el peligro que amenaza a las personas que te rodean, y de comprender la importancia de comprender la mecánica de ese peligro para ti mismo, para que si por casualidad, por una razón u otra, entres en contacto con esas personas que necesitan tu ayuda, estés al día, y puedas en silencio y en las sombras ayudar a su evolución y a su liberación. Una de las primeras cosas que necesitarás entender sobre las influencias de los mundos paralelos negativos en la conciencia humana es el lenguaje. Es en el lenguaje donde encontramos las influencias más perniciosas, porque estas influencias son menos concretas. En la acción directa, en la violencia, en el asesinato, en el libertinaje, es fácil para nosotros darnos cuenta de las influencias externas, pero en el lenguaje con demasiada frecuencia olvidamos que las inteligencias de los mundos invisibles influyen a través del cerebro del hombre y le hacen decir cosas que no son suyas. El lenguaje es una regla de medición precisa que nos permite determinar la exactitud de la mente y la capacidad creativa de la mente y la relación de la mente con el alma. Es en el lenguaje donde podemos discernir con gran precisión si tal o cual ego se ajusta al alma, se ajusta a su propia realidad. Del mismo modo, es en el lenguaje donde podemos descubrir si el ego es preciso en la realización de sus deseos, o si la manifestación de sus deseos aparentes es en realidad un empuje procedente de un mundo paralelo. El ego que se ve afectado por influencias negativas es un ego que sufre en primer lugar de un síntoma que podría llamarse preocupación. Todos los egos afectados por estas fuerzas sufren, en algún nivel, de ansiedad interna. La preocupación debe ser detectada, a fin de conducir al posible encuentro entre el ego real y el vampiro. La preocupación, de una manera u otra, a pesar de su apariencia velada, siempre mostrará una distorsión estratégica de la forma en que se ven las cosas. El ego vampirizado, el ego influenciado, sufriendo de profunda ansiedad, siempre mostrará una incapacidad para vivir su vida en un marco de probabilidades inteligentes. Siempre tenderá a crear una sobreoferta, tenderá a dramatizar una pequeña situación, siempre tenderá a hacer lo que decimos en el lenguaje popular, una montaña sin nada. Este ego tendrá dificultad para captar la dimensión correcta de una experiencia. Será difícil para él ver con precisión la importancia de una situación, y siempre se verá empujado a un estado de ansiedad. Y es esta preocupación la que proviene de la influencia extrasensorial, la influencia paranormal, la influencia negativa, que proviene de los mundos paralelos que buscan influir en el ego y retrasar su evolución. Noten que hay en la vida del hombre, por su falta de clarividencia, por su falta de conocimiento, por su falta de posibilidad de mirar hacia el futuro, una preocupación normal por acontecimientos que aún no han aparecido claramente en su mente. Sin embargo, estoy hablando aquí de otra preocupación, una preocupación profunda, una preocupación permanente, una preocupación que nunca deja de apretar el ego, de crear en él ansiedad, una preocupación que vive en las profundidades mismas de su ser y que lo sigue y persigue cada día y cada noche. Les será una fórmula muy sencilla para abordar este problema de frente. La fórmula en sí misma mantiene su realidad porque viene de la realidad, y si nos acostumbráramos a vivir esta fórmula que viene de la realidad, podría, en términos de nuestra existencia, proporcionarnos muchos servicios. Esta es la fórmula de la que estoy hablando. Cuando te digo que no hay nada serio en la vida, cuando te digo que nunca tomes nada en serio, cuando te digo que todo en la vida está relacionado con fuerzas que son felices o infelices para ti,
dependiendo de tu habilidad para controlarlas, para vivirlas sabiamente, para vivirlas dentro de una voluntad fuerte, para vivirlas dentro de una capacidad que te permita no ser demolido por la organización del evento de estas fuerzas en tu experiencia. Sin embargo, esta fórmula puede ayudar a las personas que están preocupadas y que no pueden, porque no pueden permitírselo, a salir de ella. La preocupación es tan mala, tan perniciosa, que roe la mente, la roe como un insecto roe una planta. Y poco a poco, este espíritu desarrolla la debilidad y a la vez que desarrolla la debilidad, adquiere también una cierta agresividad contra los hombres y contra la sociedad. La debilidad viene del hecho de que ya no tienen moral, todo se desmorona frente a ellos. A medida que pasa el tiempo, su voluntad disminuye, su valor se desmorona, ya no tienen la fontanería natural de un ego sano y en expansión. La agresividad viene del hecho de que mirando a su alrededor, viendo evolucionar otros egos, viendo a otros egos adaptarse a una vida natural, agradable y viéndose a sí mismos, ellos, siempre en una mala situación, gradualmente llegan a odiar a los hombres porque se sienten engañados por la vida. Ahora, durante años, se ven aferrados al muro de la derrota, y estos años avanzan y estos egoísmos mueren. Y cuanto más mueren, más fuerzas negativas entran en ellos. Cuanto más grandes se vuelven estas fuerzas, más poderosas se vuelven, y más estas fuerzas, en casos particulares, pueden usar el ego para cometer actos contra la sociedad de los hombres que son castigados por la justicia y a menudo conducen a la muerte. No se trata de que vayas a una cruzada. Se trata de comprender la profundidad del fenómeno y de poder, con habilidad, cuando te encuentres con estos seres, acudir un poco en su ayuda, para que un día, quizás, se aferren a algunas palabras sabias y precisas, a algunas palabras correctas que habrán oído, y para que puedan usar estos instrumentos para aliviar su dolor. El factor de aislamiento, la soledad, es un factor natural en estos seres. La soledad les impide poder ejercitarse en la sociedad de los hombres con tanta facilidad como otros egos. No tienen la capacidad de realizar funciones egoístas normales en la sociedad porque sus preocupaciones ponen en duda todo. Sus preocupaciones les infunden una especie de tristeza, una especie de impotencia, y esta impotencia todavía los pone detrás de la columna del hombre. Sin embargo, este aislamiento, esta soledad, hace que la mente sea perversa. Esta soledad conduce a formas grotescas en la imaginación. Trae a los sueños aspectos que no entienden de las leyes de estos mundos. De modo que todas estas imágenes, procedentes de una imaginación cada vez más inteligente, cada vez más ávida, les llevan, durante su existencia, a contemplar el suicidio, a contemplar la paz, a contemplar la finitud de su tormento. La soledad en estos seres es el infierno. No tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen la facilidad para entrar en contacto con los hombres, para facilitar las relaciones con ellos, para establecer con ellos una base de comunicación fraterna o amistosa, por no hablar del amor. Sin embargo, esta soledad se convierte para ellos en un hogar. Y esta casa se oscurece cada vez más, y con el tiempo, no hay más ventanas, solo hay paredes. Y las paredes también, con el tiempo, se acercan al centro, y con los años, con los tormentos, estas paredes aplastan al ego y este muere. ¿Cómo os hablo y estáis más cerca de mí que estos seres? Es fácil para vosotros comprender la importancia de lo que os digo en relación con vuestra propia vida. Ya sus vidas, sus egos están en un camino evolutivo. Ya tienen esperanza, ya están usando lo espiritual para acentuar los deleites de su propia existencia. Pero no olvides que detrás de todas las formas que vives, detrás de la vida de la que solo entiendes un pequeño aspecto, siempre hay, de vez en cuando, una preocupación. Sin embargo, la misma situación existe para ustedes, aunque es mucho más tangible, mucho más fácil de vivir, mucho más fácil de superar, porque ya están en el proceso de comprensión. Pero si queréis ser seres más autónomos, más creativos, con un mayor y más real interés en la vida, con un camino infinito hacia el futuro, con una grandiosa posibilidad de evolución cuyos límites no podéis imaginar, es cuestión de que comprendáis que la ansiedad retarda el tiempo de vuestra emancipación. Que la preocupación proviene solo de su incapacidad para darse cuenta en usted de las fuerzas de la luz y el arreglo que estas fuerzas hacen en su vida cuando los acontecimientos se apresuran a crear un motivo que sirve a su existencia. Por eso os digo, cuando tengáis ansiedad, cuando sufráis de ansiedad, recordad las palabras que os he dicho, y también recordad en imágenes a los hombres que sufren de ansiedad pero que no tienen la oportunidad de escuchar mis palabras. Ya, cuando hayas superado la ansiedad, cuando puedas vivir tu vida diaria sin la más mínima preocupación, tendrás la habilidad de vivir una vida que será más y más fácil, que será más y más real con los otros bienes que te serán entregados para desarrollar sus aspectos.
Pero si no captas el fenómeno de la ansiedad, si no entiendes su profunda importancia, aunque no sufras de la misma manera que muchos hombres y mujeres sufren, estas preocupaciones retrasarán tu evolución. Estas preocupaciones te impedirán traer a tu mente la energía necesaria para entender la vida de una manera perfecta, y posiblemente para comunicarte con las inteligencias que evolucionan en los mundos paralelos y en los mundos de luz y que sirven a la evolución, ya que un día debes servirle. Cualquiera que sea tu visión de ti mismo en el futuro, aprende que ya hoy, el trabajo debe comenzar. Hoy les estoy explicando la ansiedad, les estoy haciendo reconocer la importancia de darse cuenta de que cualquier ansiedad viene, de una manera u otra, de una vibración que emana de un mundo paralelo cuya naturaleza retarda la evolución. Se trata de que seas capaz de darte cuenta precisamente de que cualquier forma de ansiedad retrasa tu evolución, porque cuestiona el poder de la vida en ti y tu capacidad personal para generar en la vida los aspectos creativos de estas fuerzas vitales. En los mundos paralelos los egos lo intentan, estoy hablando de los egos negativos, los egos que evolucionan en las esferas oscuras de estos mundos intentan de todas las maneras y por todos los medios usar su provisión en el espíritu del hombre. Las leyes de estos mundos están totalmente en contra de la evolución del hombre. Estas leyes están determinadas por la inconsciencia de estos egos. Estas leyes se manifiestan por la ausencia total de luz en los mundos de estos egos. Sin embargo, estos egos, por su experiencia o falta de experiencia, por su personalidad distorsionada, están obligados a actuar de la manera en que son guiados, por el hecho mismo de que no tienen entendimiento en su mundo. Y donde no hay luz, hay desorden. Y del desorden crece una profunda ignorancia del bienestar humano, y es por eso que cuando estos yoes influyen en el hombre y el hombre no es consciente de su influencia, el hombre está en gran peligro. No te preguntes por qué la vida en nuestro planeta hoy es como es. Eso es normal. El mundo entero vive en ansiedad, porque el mundo entero está influenciado por fuerzas de las que no tiene conocimiento, y estas fuerzas se regocijan en el conocimiento que tienen del hombre, un poder. Y es este poder de dominación que el ego, que el individuo debe romper totalmente antes de que pueda empezar a interesarse en las grandes cosas de la mente. Cada vez que tengas un pensamiento que te preocupe, que te lleve a preocuparte, lleva ese pensamiento de vuelta a donde necesitas ser destruido. Y es solo en la mente donde puedes destruir este pensamiento. Si este pensamiento permanece en ti y hace vibrar tu emoción será el combustible que alimentará este pensamiento, y le dará una perpetuidad, una permanencia en ti. Cuando tienes un pensamiento, tan pronto como tienes un pensamiento de preocupación, debes mentalizar ese pensamiento, debes matar la emoción, porque en cada pensamiento hay un corolario, y ese corolario es la emoción. Sin embargo, si un pensamiento crea una emoción en ti de la que surge la ansiedad, hazlo de inmediato y pon el hacha dentro. Con el tiempo, te acostumbrarás a ello, y cada vez que estos pensamientos surjan, serás capaz de eliminarlos. Y con el tiempo, estos pensamientos ya no vendrán porque estas fuerzas ya no serán capaces de influenciarlos. Es por eso que debes, en la vida, cuando actúes, hacerlo siempre con inteligencia. Si usted compra algo, si va a un banco para conseguir dinero, si compra una propiedad, si hace esto o aquello que le impone la posibilidad de una preocupación, hágalo antes de tomar la acción. Porque una vez que se tome la acción, usted tendrá que experimentar esta preocupación. Debes entender que la vida, todo lo que sucede en tu vida, ya es conocido. Y las experiencias cotidianas son parte de la programación de la vida. Y si le das a la vida la más mínima oportunidad de permitirte tener una experiencia, si le das al ajustador de pensamientos la más mínima posibilidad de crear para ti una situación que se convertirá en tu experiencia, esta experiencia tendrás que vivirla hasta el día en que entendas que solo hay una forma de vivir la vida, y esta forma es siempre vivirla con inteligencia. Usted debe protegerse cuando comete una acción. Necesitas mirar todos los aspectos de esta acción, para que con el tiempo te acostumbres a tomar acciones específicas, acciones bien formuladas, acciones bien pensadas, y en ese momento, será más difícil para ti experimentar situaciones que te causarán preocupación. Las acciones que usted ha tomado en el pasado y que le causan preocupación hoy, debe reconsiderarlas. Debes llevarlos, estos gestos, a una terminación, a un final. No necesariamente de inmediato, pero ahora debe tenerlos en cuenta y darles un periodo de gestación, hasta que haya tomado todas las medidas necesarias para completarlos. Para que un día puedas empezar de nuevo, si quieres a tomar acciones, pero acciones completamente nuevas, acciones tomadas para entender la importancia de eliminar las oportunidades en tu vida que crean ansiedad. Mira hacia atrás en el tiempo, mira los gestos que todavía te atan hoy y te preocupan,
y organízate para detener la influencia de estos gestos en tu vida presente. A partir de ese momento, puedes empezar a respirar, y con el aliento viene la alegría de vivir. Si tienes, te pondré un ejemplo: deudas que aumentan tu carga de trabajo, que llevas arrastrando desde hace unos años. Organizaos para consolidarlas, trabaja para eliminarlas, trabaja para organizarlo todo en vuestra vida, para acabar con ellas, para ponerles fin. Y cuando empieces de nuevo, es decir, cuando empieces a respirar, en ese momento, si haces algo en el sector financiero, se hará de forma clara, precisa y consciente. Para que algún día ya no sufras de ansiedad. Cuando estés libre de preocupaciones, entonces te será más fácil buscar dentro de ti mismo las fortalezas, las energías, que te llevarán a desarrollar otros aspectos de tu vida. Ponga su vida en orden. Esto le permitirá controlar lo que está bajo su control. Es decir, usted será capaz de controlar lo que es posible para usted. Pero como la vida siempre nos presenta situaciones imponderables, cuando estas situaciones ocurran, las preocupaciones causadas por su falta de inteligencia habrán sido eliminadas, y las otras preocupaciones creadas por la vida que son imponderables para usted serán más fáciles de manejar. Para que, con el tiempo, tu vida se simplifique mucho. Y cuando la vida se simplifica, es mucho más fácil para nosotros vivirla en profundidad. Y es precisamente ahí, en el fondo de uno mismo, donde debemos vivir la vida. Para concluir este breve mensaje sobre la ansiedad, te diré algo que comprenderás con el tiempo. Para mostrarte cuán perniciosa y profunda es la ansiedad en el hombre, cada vez que piensas que tienes un pensamiento personal, creas ansiedad en ti mismo.